Hoy no vengo a hablarle a tu lógica ni a tus preocupaciones, sino a esa parte sagrada de tu interior que aún recuerda cómo latía el corazón de Jesús cuando pronunciaba Padre Nuestro. Quizá llevas demasiado tiempo intentando apagar tormentas con tus propias manos, mientras pensamientos sigilosos erosionan la fe que un día te sostuvo. Pero escucha, Dios te dice hoy que la misma voz que susurró a su Hijo en Getsemaní. Pregúntate, ¿cuántas batallas has perdido antes de empezar, simplemente porque olvidaste orar como Jesús? Él buscaba el lugar secreto antes de enfrentar la multitud. Recibía dirección en silencio antes de liberar milagros en público. No te adelantes a juzgar si esto funcionará. La oración no es un experimento, es la respiración misma del cielo en tu alma. Permite que cada enseñanza te confronte, te sacuda y te transforme desde dentro. Antes de continuar, declara en voz alta: Padre, enséñame a orar como Jesús y destruye todo pensamiento que me separa de tu propósito. Que esta confesión sea la llave que active el poder del Espíritu en tu mente y el primer paso hacia una vida donde cada oración cambie tu realidad y glorifique a Dios. Número 1. El lugar secreto donde nace el poder. Tal vez has estado buscando respuestas en medio del ruido, intentando encontrar paz en medio del caos, esperando que algo allá afuera te muestre el propósito que tanto anhelas. Pero hoy Dios te dice: vuelve al lugar secreto. No es un espacio físico elegante ni un rincón perfecto, es ese instante de intimidad pura entre tú y Él, donde se apaga el mundo exterior y se enciende la voz del cielo. Jesús mismo lo practicó. Mateo capítulo 6 nos recuerda: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y ahí está la clave. El poder para destruir pensamientos que te alejan de tu propósito no comienza afuera, comienza adentro, en lo secreto. Ese aposento del que habla Jesús no es solo una habitación, es tu espacio sagrado, tu refugio espiritual. Puede ser tu habitación, el asiento de tu auto o ese pequeño rincón que consagras cada mañana antes de que el día empiece. Lo importante no es el lugar, sino la intención. Cuando cierras la puerta, no solo bloqueas el ruido de afuera, sino también el desorden mental que intenta sabotear tu conexión divina. En ese acto sencillo, estás diciendo: Dios, quiero escucharte a ti por encima de todo. Y es ahí donde empieza a desmoronarse la mentira de que estás solo, de que Dios está lejos, de que tus pensamientos oscuros son más grandes que el llamado que Él ha puesto sobre ti. ¿Sabes por qué Jesús oraba en lugares solitarios? Porque ahí, en la intimidad, es donde se recibe dirección. Marcos capítulo 1, verso 35, nos dice que Él se levantaba muy temprano, aun siendo de noche, y se iba a un lugar desierto a orar. No porque lo necesitara para demostrar espiritualidad, sino porque entendía que cada batalla del día se gana primero en el lugar secreto. Él no salía a predicar sin antes haber hablado con el Padre. ¿Y nosotros? ¿Cuántas veces queremos cambiar el mundo sin haber dejado que Dios primero cambie nuestro interior en oración? La fuerza no nace de la exposición pública, sino de la comunión privada. Y aquí está la promesa poderosa de Mateo 6: y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Esa palabra no es simbólica, es literal. Lo que siembras a solas con Dios florecerá a la vista de todos. No necesitas promocionarte, defenderte, ni forzar que otros te valoren. Si tú priorizas el tiempo con Dios, Él se encargará de honrar tu vida, abrir puertas que nadie puede cerrar y posicionarte en lugares que jamás imaginaste. Pero todo empieza cerrando la puerta del cuarto y abriendo el corazón en lo secreto. Hay una historia que me marcó profundamente. Una madre soltera me contó que, sin tener espacio en su casa, transformó su closet en un altar. Cada mañana, antes de que sus hijos se despertaran, se metía allí con su Biblia y su cuaderno.
media hora diaria que parecía insignificante, pero que cambió toda su realidad. Empezó a ver cómo las oraciones eran respondidas. Su fe creció, sus hijos fueron transformados y puertas laborales se abrieron sin explicación humana. ¿Qué hizo? Escogió el lugar secreto y se mantuvo fiel. El cielo respondió. Y quizá tú estás pensando, yo no tengo tiempo, yo no tengo un espacio así. Pero escúchame bien, el lugar secreto no necesita velas ni paredes especiales. A veces puede ser ese momento en tu carro mientras vas al trabajo, o los 10 minutos antes de dormir. Lo que cuenta es que cierres la puerta del alma, apagues el celular, silencies la ansiedad y abras tu espíritu. Que seas tú con Dios, sin máscaras, sin filtros, sin performance. Porque el Padre que ve en lo secreto no necesita que le expliques nada, ya conoce tu corazón por completo. Solo quiere que estés con Él. Y cuando empiezas a orar así, algo sucede. Se rompe ese pensamiento de que estás solo. El enemigo quiere hacerte creer que orar no sirve, que Dios está muy ocupado, que tu vida no importa, pero es mentira. En el lugar secreto es donde te das cuenta de que Él siempre ha estado allí. Cada lágrima tuya ha sido vista, cada clamor silencioso ha sido escuchado. No estás hablando al aire, estás hablando al Padre y Él responde. Hoy quiero invitarte a algo práctico y transformador. Consagra esta semana un lugar secreto, elige un rincón, un espacio donde puedas estar a solas, aunque sea 15 minutos al día. Declara que ese espacio es sagrado. Dile al cielo, aquí me vas a encontrar cada día. Hazlo por 21 días, no por obligación, sino por deseo profundo de volver a la fuente. Y verás cómo empiezas a recibir dirección, paz, fuerza y pensamientos nuevos, limpios, alineados con tu propósito. Porque cuando oras como Jesús, no solo hablas con Dios, recibes instrucciones divinas que vencen cualquier confusión. El lugar secreto no es una obligación religiosa, es un privilegio de hijos. Es ahí donde se moldea tu carácter, se destruyen las mentiras del enemigo y se fortalece tu verdadera identidad. Y nunca olvides esto, cada puerta que cierras para estar con Dios es una puerta que Él abrirá en el cielo a tu favor. El mundo no lo ve, pero el cielo sí. Y cuando el cielo se mueve, nada puede detener lo que Dios ha decidido hacer contigo. Vuelve al lugar secreto, ora como lo hizo Jesús, y verás como todo pensamiento que te alejaba del propósito de Dios será destruido por el poder de su presencia. Número 2. Padre Nuestro, la oración que cambia destinos. Hay oraciones que cambian momentos, pero hay otras que cambian destinos. Y cuando Jesús nos enseñó a orar diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, no nos dio una fórmula vacía ni una tradición religiosa más. Nos entregó una llave, un acceso directo al corazón de Dios, un modelo que no solo transforma nuestra manera de hablar con el cielo, sino también nuestra manera de caminar en la tierra. Esa primera frase, solo esas pocas palabras, tienen el poder de destruir uno de los pensamientos más peligrosos que nos alejan del propósito divino. La idea de que estamos solos, de que Dios está distante, de que no somos lo suficientemente dignos de acercarnos a Él. Cuando dices Padre Nuestro, estás haciendo una declaración que cambia todo. Estás afirmando, antes de cualquier petición, antes de cualquier clamor, que no estás hablando con una fuerza impersonal, ni con un Dios lejano que apenas escucha. Estás hablando con tu Padre, un Padre que te conoce, que te formó, que te ama con ternura y firmeza, y eso cambia la postura desde la que oras. Ya no oras desde el miedo, desde la desesperación o desde la duda, oras desde la identidad. Porque sabes quién eres, sabes a quién perteneces, y esa es la base de toda oración poderosa. Una identidad firme como hijo o hija del Altísimo. Y luego Jesús añade, que estás en los cielos. Es decir, no solo es tu Padre, también es el Dios soberano, el Rey del universo,
el que tiene todo el poder para actuar a tu favor. Esto eleva tu oración a otro nivel, porque ahora entiendes que ese amor de Padre no está limitado por nada. Él no solo te quiere ayudar, Él puede ayudarte. Él tiene la autoridad sobre lo imposible, sobre lo que la lógica dice que no tiene solución. Cuando oras recordando que Él está en los cielos, tu fe se expande, tu expectativa se eleva. Ya no le hablas a alguien que quizás pueda, le hablas al que todo lo puede. Y luego viene una parte clave que solemos pasar por alto: santificado sea tu nombre. Antes de presentar nuestras necesidades, antes de pedir por provisión, sanidad o dirección, Jesús nos enseña a poner a Dios en el centro. Santificar su nombre significa reconocer su grandeza, su pureza, su gloria. Es adoración, es rendición, y esa es la verdadera puerta de entrada a una oración eficaz. Porque cuando buscas primero su gloria, tu corazón se alinea con su voluntad, y eso destruye el pensamiento egoísta que muchas veces contamina nuestras oraciones. No se trata solo de que Dios haga lo que yo quiero, se trata de que Dios haga lo que Él sabe que es mejor, y yo confiar plenamente en eso. Esta oración, el Padre Nuestro, ha sido repetida por millones durante más de 2000 años. Pero su poder no está en la repetición mecánica, sino en la profundidad con la que la oramos. Cada palabra es una declaración espiritual. Cada frase es una espada que corta pensamientos de orfandad, de inseguridad, de egoísmo, de duda. No es una oración para llenar un espacio. Es una guía para reordenar tu mente, tu espíritu y tu corazón de acuerdo al diseño del cielo. Es un mapa que te lleva de regreso a casa. Jesús no solo enseñó esta oración, Él la vivió. En Getsemaní, antes de enfrentar la cruz, dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él no oraba como huérfano espiritual. Oraba como hijo obediente, confiado, alineado. Su oración no era una negociación desesperada, sino un acto de entrega profunda. Y ese es el modelo que nos dejó. Una oración que no busca controlar a Dios, sino alinearse con Él. Recuerdo el testimonio de un hombre que había perdido su trabajo y estaba al borde del colapso económico. En lugar de desesperarse, comenzó a orar el Padre Nuestro cada mañana, palabra por palabra, meditando en cada parte. Durante 3 meses fue su ancla. No pasaba de Padre Nuestro sin sentir lágrimas caer por su rostro, porque cada vez que lo decía, algo en su interior se restauraba. Y al final, Dios no solo le dio trabajo, le dio propósito, porque esa oración no solo le abrió una puerta laboral, le abrió los ojos espirituales. Y aquí hay algo clave. Jesús no dijo Padre mío, dijo Padre Nuestro, porque no estamos solos. Pertenecemos a una familia espiritual, y cuando oramos así, estamos siendo parte de un ejército de hijos e hijas que alrededor del mundo levantan la misma oración, con un mismo clamor, con una misma fe. Eso destruye el pensamiento individualista, el aislamiento espiritual. Nos recuerda que somos parte de algo más grande, que no peleamos solos. Hoy quiero desafiarte a hacer algo práctico. Ora el Padre Nuestro, pero no de forma automática. Detente, haz pausas, medita, personaliza. Cuando digas, santificado sea tu nombre, piensa en lo que eso significa para ti hoy. Cuando digas, Padre Nuestro, visualiza a un Dios que te mira con amor, que no está enojado contigo, que no se ha olvidado de ti. Y cuando termines, recuérdate a ti mismo, soy hijo amado, soy parte de la familia de Dios, no estoy perdido. Estoy bajo su mirada, bajo su gracia, bajo su propósito, porque cuando oras como Jesús, cuando usas sus palabras, su corazón, su modelo, cada pensamiento que antes te alejaba del propósito de Dios, comienza a desaparecer. Y en su lugar brota una certeza. Estás en las manos del Padre y ahí es donde comienza la verdadera transformación. Número 3. Hágase tu voluntad. La oración que quiebra la rebeldía.
Hay una frase que puede cambiar radicalmente tu vida si te atreves a orarla con sinceridad. Hágase tu voluntad. No es solo una expresión religiosa, es un acto de guerra espiritual, es una rendición sagrada que destruye el pensamiento más tóxico que puedes tener. Yo tengo el control. Cuando Jesús nos enseñó a orar estas palabras, no lo hizo desde una teoría, lo hizo desde la experiencia más desgarradora que un ser humano puede atravesar. En Getsemaní, sabiendo que la cruz lo esperaba, que el dolor y la traición estaban a un paso, él oró con el alma rota. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa oración no solo cambió el curso de la historia, cambió el destino eterno de la humanidad. Porque cuando tú oras así, estás soltando las riendas del miedo, del ego, del control, y estás abriendo la puerta para que el cielo intervenga directamente en tu historia. Hágase tu voluntad, no es debilidad, es poder. Es la oración más valiente que puedes hacer, porque al decirla, reconoces que tus planes no son más sabios que los de Dios, que tu entendimiento es limitado y que aunque no entiendas el proceso, confías plenamente en el resultado que Él tiene preparado para ti. Romanos 12:2 lo dice sin rodeos. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. No hay nada que Dios quiera para ti que no sea mejor que lo que tú mismo podrías construir. Pero nuestra mente muchas veces tiene miedo de soltar. Pensamos que si nos rendimos, perdemos. Pero en el reino de Dios, rendirse a su voluntad es exactamente lo que te posiciona para ganar. Cuando Jesús enseñó, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, nos estaba revelando una verdad profunda. El estándar de lo que Dios quiere hacer contigo no es terrenal, es celestial. En el cielo no hay caos, no hay enfermedad, no hay confusión. Cuando oras esto, estás invitando ese orden divino a tu mundo terrenal. Estás diciendo, Dios, trae tu paz aquí, tu sabiduría aquí, tu propósito aquí. No quiero vivir como vive el mundo, quiero vivir como se vive en tu presencia. Es una declaración poderosa que transforma ambientes, cambia corazones y alinea circunstancias. Y aquí hay una verdad difícil pero necesaria. Toda rebeldía nace del deseo de imponer nuestra voluntad sobre la de Dios. Desde el Edén, el enemigo ha sembrado esta mentira. Haz lo que quieras, no lo que Dios dice. Y cada vez que elegimos ese camino, algo se rompe en nosotros. Perdemos dirección, perdemos paz, perdemos propósito, porque fuimos creados para funcionar bajo el gobierno del cielo, no bajo la tiranía de nuestros impulsos. El verdadero descanso no viene cuando hacemos lo que queremos, sino cuando nos rendimos a lo que Dios sabe que necesitamos. Jesús, en el momento más oscuro de su vida, sudó gotas de sangre. No porque no confiara en el Padre, sino porque la lucha interna era real. Pero aún así, oró. No se haga mi voluntad. Y fue esa oración la que rompió el ciclo del pecado, venció la muerte y abrió el camino para nuestra redención. Su rendición fue nuestra salvación. ¿Y sabes qué? Ese mismo modelo es el que nos toca seguir cuando todo se complica, cuando no entiendes por qué algo sucede, cuando las puertas se cierran, cuando sientes que estás perdiendo el control. Ahí es donde más sentido tiene esta oración. Padre, hágase tu voluntad. Hay personas que han visto su vida cambiar al hacer de esta oración su estilo de vida. Un empresario que lo perdió todo en una crisis financiera me contó que durante 6 meses, cada mañana oraba lo mismo. Señor, ya no quiero imponer mis ideas. Hágase tu voluntad. Al principio era difícil, humillante incluso, pero en esa rendición, Dios le mostró un nuevo camino, un nuevo negocio, una visión que no solo restauró lo que había perdido, sino que lo llevó a lugares que jamás habría alcanzado por su cuenta. No fue una derrota, fue una promoción disfrazada de quiebre.
porque cuando te rindes de verdad, Dios comienza a construir sobre terreno fértil. Pero hay una diferencia clave entre rendirse y resignarse. Resignarse es decir, no hay nada que hacer. Rendirse es decir, Dios, haz lo que tú sabes que es mejor, y yo lo seguiré con todo mi corazón. La resignación paraliza, la rendición empodera. Y eso es lo que Jesús quiere de ti. Una entrega que no nace de la derrota, sino de la confianza. Una rendición activa que busca, pregunta, escucha y obedece. ¿Te cuesta soltar el control? Entonces haz este ejercicio. Piensa en una situación que te tiene ansioso. Escríbela, léela y luego ora con todo tu ser. Padre, hágase tu voluntad en esto. No como una frase automática, sino como una declaración sincera. Y luego, busca en su palabra, busca consejo piadoso, escucha con atención, porque Dios siempre guía a quienes están dispuestos a seguir. Y no es casualidad que Jesús haya dicho primero, venga tu reino, y luego, hágase tu voluntad. Porque antes de rendirnos, necesitamos reconocer que Él es Rey. No puedes rendirte ante alguien en quien no confías. Por eso, primero invitas su reino, luego le entregas tus decisiones, y en ese orden se activa el cielo sobre tu vida. Recuerda esto, tu mayor victoria no será cuando consigas que Dios haga tu voluntad, sino cuando logres que tú hagas la de Él. No hay libertad más grande que saber que estás caminando exactamente por donde Dios quiere. Ahí no hay culpa, no hay confusión, no hay pérdida. Solo hay paz. Y esa paz comienza cuando oras como Jesús y te atreves a decir, hágase tu voluntad, Señor. Número 4. El pan de cada día. Confianza total en su provisión. Cuando Jesús dijo, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, no solo estaba hablándonos de comida, nos estaba enseñando el arte de confiar. Nos estaba invitando a una relación diaria con el Padre, donde cada día comienza con dependencia y termina con gratitud. Y eso, precisamente eso, es lo que destruye uno de los pensamientos más corrosivos que existen, la ansiedad por el futuro. Porque cuando tú oras así, cuando pides el pan de hoy, estás soltando el peso del mañana. Estás dejando de correr detrás del control y estás aprendiendo a caminar en confianza. Dánoslo hoy. No es una expresión de carencia, es una declaración de fe. Jesús no nos enseñó a pedir por la semana completa ni por el año entero. Nos enseñó a pedir por hoy, porque el hoy es donde se mueve Dios. El hoy es donde Él provee. Cada día tiene su propio milagro escondido, su propia respuesta divina. Y cuando tratas de cargar con todo lo que vendrá después, te desconectas del milagro de lo que está pasando ahora. Esta oración te entrena a vivir el presente con los ojos abiertos y el corazón tranquilo. Y al hacerlo, destruyes el hábito de preocuparte por lo que no ha pasado aún. Pero ese pan de cada día es mucho más que alimento físico. Es todo lo que tu ser necesita para caminar en el propósito de Dios. A veces ese pan viene en forma de paz mental, cuando todo lo que hay a tu alrededor es confusión. A veces es una conversación inesperada que sana una herida emocional. A veces es la fuerza para seguir, la idea que no tenías, la conexión que necesitabas. Dios no solo sabe lo que necesitas, sabe cuándo lo necesitas y siempre llega a tiempo, nunca falla. Y aquí está el punto clave. Al pedir cada día, estás cultivando una relación constante con tu proveedor. Como el maná en el desierto que no podía guardarse para el día siguiente porque se echaba a perder, así también la provisión de Dios es fresca, renovada, viva. Él quiere que vengas cada mañana, que lo busques no solo cuando haya urgencia, sino cuando hay gratitud, que no vivas de acumulación espiritual, sino de comunión diaria, porque la dependencia no es debilidad, es madurez espiritual. Reconocer que lo necesitas a diario no te hace menos fuerte, te hace más sabio.
Y no se trata solo de confiar en que Dios puede proveer, se trata de confiar en que lo hará. Filipenses 4:19 lo dice claro: mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. No dice algunas cosas, dice todo. No dice conforme a tus méritos, dice conforme a sus riquezas. Es decir, el nivel de provisión que puedes esperar no depende de lo que tú tienes, sino de lo que Él tiene. Y Él tiene abundancia. Él tiene recursos ilimitados. Él no está en crisis, ni preocupado por la inflación, ni limitado por las estadísticas. Él es Dios. Y Jesús no solo enseñó esta verdad, la vivió. Durante su ministerio, muchas veces no tenía ni dónde recostar la cabeza. No tenía cuentas bancarias, no tenía seguridad financiera, pero vivía con una paz inquebrantable, porque sabía que el Padre proveía cada día lo que era necesario. Cuando no había comida, multiplicaba panes. Cuando no había barca, caminaba sobre el agua. Cuando no había recursos, Dios usaba incluso a un pez para suplir lo que hacía falta. Su confianza en el Padre era total, y eso es lo que quiere formar en ti. Hace poco escuché el testimonio de una familia que, después de perder su trabajo y sus ahorros, decidió comenzar cada día orando por el pan de hoy. No oraban por lujos, oraban por provisión diaria, comida, transporte, paz. Y Dios respondió, a veces con bolsas de comida dejadas en la puerta, otras veces con trabajos esporádicos, con personas que sentían el impulso de ayudar. Y en esa temporada, su fe creció más que nunca. Porque cuando ves a Dios moverse cada día, tu confianza se vuelve inquebrantable. Pero hay una gran diferencia entre pedir desde la ansiedad y pedir desde la confianza. La ansiedad te hace orar con miedo, como si Dios no escuchara o como si te olvidara. La confianza te hace orar con expectativa, sabiendo que el Padre ya sabe, ya vio y ya está preparando. Esta oración, cuando se hace con fe, no solo trae provisión, trae descanso. Y si quieres fortalecer esta práctica en tu vida, te propongo algo simple pero transformador. Cada mañana, antes de mirar tu celular, antes de leer noticias, haz una lista corta. Escribe 3 cosas que Dios proveyó ayer. Y luego, escribe lo que necesitas hoy. Una sola cosa. Y ora con calma, sin urgencia. No le pidas gritando. Pídele como un hijo que sabe que su papá lo ama. Luego suelta esa carga y sigue tu día en paz. Y hay algo más que no podemos olvidar. Jesús dijo, dánoslo, no dámelo, porque no caminamos solos. Somos parte de un cuerpo, una familia espiritual. Cuando oras por provisión, estás recordando que otros también tienen necesidades. Y a veces tú serás la respuesta a la oración de alguien más. A veces Dios te dará a ti para que compartas con otro, y eso también es parte del milagro, porque al final Dios no quiere solo darte pan, quiere darte comunión. Quiere que vuelvas cada día, que confíes, que sueltes el miedo y que vivas sabiendo que tu mañana está guardado en la obediencia de hoy. Por eso hoy te dice, ora como Jesús, pide el pan de este día y deja que yo me encargue del resto. Número 5. Perdona para ser perdonado, el ciclo de la gracia. A veces oramos con el corazón lleno de palabras, pero con el alma bloqueada por heridas no sanadas. Decimos, Padre nuestro, pedimos su voluntad, confiamos por el pan diario, pero cuando llegamos a esta parte, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Algo se detiene, algo dentro de nosotros se resiste, porque perdonar no es fácil. Requiere coraje, requiere humildad, requiere decidir dejar de exigir justicia a nuestra manera. Pero aquí está la verdad que Jesús nos reveló. Si no perdonas, tú tampoco puedes caminar completamente perdonado. No porque Dios no quiera, sino porque tu corazón cerrado impide que su gracia fluya. El perdón es un ciclo espiritual.
y si lo detienes en una dirección, se bloquea en la otra. Jesús no planteó esta idea como una sugerencia piadosa, la planteó como una ley del reino. Así como las semillas solo producen fruto si son plantadas y cuidadas, el perdón solo funciona cuando se da y se recibe. Y lo dejó claro: perdónanos como nosotros perdonamos. No dijo si queremos, no dijo si podemos, dijo cómo. Es un reflejo, una correspondencia, un espejo. Y ese espejo nos obliga a mirar hacia adentro y preguntarnos: ¿estoy reteniendo lo que Dios quiere soltar sobre mi vida? ¿Estoy pidiendo gracia mientras yo mismo niego la oportunidad de restauración a otros? Y no se trata de minimizar lo que nos hicieron. Jesús nunca dijo que perdonar es hacer como si nada hubiera pasado. El perdón no niega la ofensa, pero sí niega el derecho del pasado a controlarte. Es reconocer que lo que pasó dolió, pero que tu vida no va a quedar estancada en ese dolor. Es tomar la decisión, aunque no sientas nada, de soltar la deuda emocional que alguien tiene contigo. Porque sí, cada ofensa crea una deuda. Esperamos que nos pidan perdón, que se arrepientan, que se den cuenta del daño. Pero si vives esperando que el otro repare lo que rompió, estarás atado para siempre. El perdón es cancelar esa deuda, aunque nunca te paguen. Porque tu paz no depende de una disculpa, depende de tu decisión de liberarte. ¿Y sabes a quién libera primero el perdón? A ti, no al que te hirió, a ti. Cuando perdonas, eres tú el que sale de la prisión invisible del rencor. Eres tú el que comienza a respirar sin ese peso que te estaba aplastando por dentro. La amargura es como beber veneno esperando que el otro se enferme. Pero el único que se debilita, el único que se intoxica, eres tú. Por eso perdonar es el acto más poderoso que puedes hacer por tu salud emocional, por tu vida espiritual, por tu futuro. Es el regalo que te haces a ti mismo, no al otro. Y no hay mejor ejemplo de perdón que el de Jesús en la cruz. Clavado, desangrado, traicionado por los suyos, y aún así dijo: Padre, perdónalos. No porque lo merecieran, no porque se lo pidieron, sino porque Él eligió amar más allá del dolor. Eligió romper el ciclo de odio con una palabra de gracia. Y ese es el modelo que nos dejó. ¿Puedes imaginar el nivel de libertad interna que tenía Jesús para orar eso mientras moría? Ese es el nivel de libertad que Él quiere darte. Y todo empieza con esa decisión. Perdonar, aunque no lo sientas, aunque te cueste, aunque todo en ti quiera hacer justicia por tu mano. Escucha esto. Hay personas que están experimentando sequía espiritual no porque Dios no los ame, sino porque llevan años orando con rencor guardado. Y la Biblia es clara en Marcos 11:25. Cuando estéis orando, perdonad. Si no perdonas, tus oraciones tropiezan. No llegan limpias. Porque Dios es un Dios de gracia y no puedes recibir lo que no estás dispuesto a extender. No se trata de perfección, se trata de disposición, de decir: Señor, me duele, pero te entrego este dolor. No quiero cargarlo más. Yo perdono, yo suelto. Recuerdo la historia de una madre que perdió a su hijo en un accidente causado por un conductor ebrio. Durante años vivió consumida por la amargura, hasta que un día Dios le habló claramente: ¿quieres libertad o venganza? Y ella eligió perdonar. Visitó al hombre en prisión, lo miró a los ojos y le dijo: te perdono. Ese acto cambió su vida, su corazón sanó, su relación con Dios fue restaurada. Y lo más impactante, aquel hombre se entregó a Cristo y hoy predica sobre el poder del perdón. Todo por una mujer que decidió romper el ciclo del dolor. Y quizás tú no puedes hablar con la persona que te hirió. Quizás ya no está. Quizás no quiere escucharte. No importa, puedes escribir una carta, no para enviarla, sino para liberar tu alma. Escribe lo que sientes, exprésalo todo, y luego rompe esa carta. Quémala.
Hazlo como símbolo de que decides soltar, no por ellos, por ti. Jesús también usó la palabra deudas. No dijo ofensas ni errores. Dijo deudas, porque entendía que, emocionalmente, las heridas nos hacen sentir que alguien nos debe algo. Y es verdad. Pero cuando perdonas, estás diciendo, ya no me debes nada. Yo cancelo esa cuenta. No por ti, sino porque yo quiero vivir libre. Perdonar no siempre es instantáneo. A veces es un proceso. Pero todo proceso empieza con una decisión. Hoy, Dios te está invitando a eso. A perdonar como lo hizo Jesús. A orar con el corazón limpio. A destruir los pensamientos de amargura que te alejan de tu propósito. Porque cuando perdonas, el cielo se abre. El peso se cae. La gracia fluye y tu vida comienza a sanar. Número 6. Escudo espiritual, la oración que te protege de la tentación. Cuando Jesús nos enseñó a orar diciendo, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, no lo hizo para que repitiéramos palabras sin entenderlas, sino para que aprendiéramos a vivir con una conciencia activa de protección espiritual. Esta parte de la oración no es una súplica débil, es una estrategia de guerra. Es la oración de alguien que sabe que el peligro es real, que el enemigo es astuto, pero que también entiende que Dios ha puesto a nuestra disposición un escudo invisible capaz de detener cualquier dardo antes de que impacte. Esta oración es tu sistema de defensa espiritual, y cuando la haces con fe, estás colocando una barrera entre tu corazón y la trampa que el enemigo ha preparado para ti. No nos metas en tentación, no es pedir que la vida sea fácil. Es pedir sabiduría para no caminar hacia donde sabes que puedes tropezar. Es reconocer que aunque somos salvos, seguimos siendo vulnerables. Jesús no oró esto porque dudara de su fortaleza, sino porque sabía que incluso el más fuerte puede caer si no vigila. Es por eso que esta oración es preventiva. Es como poner un candado antes de que alguien intente entrar. Es anticiparse al ataque. Es entender que no debes esperar a estar en medio del fuego para clamar. Clamas antes, oras antes, te fortaleces antes. Y es que la tentación no aparece por sorpresa total. Tiene patrones, tiene horarios, tiene formas. Santiago 1:14 lo explica. Somos tentados cuando somos atraídos por nuestros propios deseos. Es decir, no todas las tentaciones nos afectan igual. Tú conoces las tuyas. Sabes en qué momento eres más débil. Cuando estás cansado, cuando estás solo, cuando estás frustrado, cuando estás herido. Por eso orar, no me metas en tentación, es orar con estrategia, es orar con precisión, es decirle a Dios, protégeme de mí mismo, líbrame de los escenarios donde mi carne es más fuerte que mi espíritu, aléjame de lo que me aleja de ti. Y luego viene esta frase tan poderosa, líbranos del mal. Esta no es solo una oración por protección personal, es una petición integral. Es pedir cobertura sobre tu mente, tu cuerpo, tus emociones, tus finanzas, tus relaciones. Es decir, Dios, pon un cerco de fuego alrededor de todo lo que soy. Porque el mal no solo se presenta como tentación, también se manifiesta como ataques, distracciones, personas que llegan a confundir tu propósito, puertas que parecen buenas pero son trampas disfrazadas. Cuando oras, líbrame del mal, estás entregándole a Dios el derecho de cerrar lo que tú no tienes el valor de cerrar. Y eso es un acto de madurez espiritual. Y aquí viene una declaración que transforma la atmósfera, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria. Esta frase no es decoración, es autoridad, es proclamación, es un recordatorio para ti y un grito para el infierno. El poder no está en manos del enemigo, el reino no le pertenece a la oscuridad, la gloria no es de quien hace caer, todo le pertenece a Dios. Esta afirmación te devuelve el enfoque,
Te recuerda que no estás peleando para conseguir la victoria, estás peleando desde la victoria que Cristo ya ganó. Terminar tu oración con esta verdad fortalece tu espíritu y derrumba el miedo. Le estás diciendo a tu tentación: yo ya sé quién reina, y no eres tú. Jesús mismo fue tentado, no una, sino varias veces. En el desierto, el enemigo vino cuando tenía hambre, cuando estaba solo, cuando su cuerpo estaba débil. Pero Jesús resistió. ¿Cómo? Con la palabra y con oración. Él oró esta oración no porque fuera débil, sino porque era sabio, porque sabía que la caída es opcional, que el pecado no es inevitable, que con Dios siempre hay una salida. Y esa salida muchas veces comienza con una simple oración: Padre, líbrame del mal. Hace poco escuché la historia de un joven que luchaba con una adicción oculta. Por años intentó vencer con fuerza de voluntad, pero siempre recaía, hasta que un día escuchó esta enseñanza y decidió hacer algo distinto. Cada mañana, antes de comenzar su día, oraba con intención específica: no me metas en tentación hoy, líbrame del mal que yo sé que me llama. Empezó a identificar sus horarios vulnerables, a evitar ciertos contenidos, a cambiar sus rutinas, y a medida que oraba, algo cambió. No solo evitaba el pecado, sentía fuerza antes de que llegara, y después de 6 meses de oración diaria, fue completamente libre. Hoy ayuda a otros, y todo comenzó con una oración que antes había subestimado. Y tal vez ese sea tu caso. Tal vez llevas mucho tiempo orando: sácame de esto, cuando ya has caído. Pero hoy Dios te está enseñando a orar diferente, a orar antes, a orar con visión, porque es mejor prevenir que curar. Es mejor cerrar la puerta antes de que entre el ladrón que tratar de reconstruir lo que se llevó. Esta oración es ese candado espiritual que te mantiene a salvo antes de la tormenta. Por eso, hoy te invito a crear tu propio mapa de vigilancia. Identifica tus momentos débiles, ora antes de llegar a ellos. Haz de esta oración parte de tu rutina, y no la digas como quien repite algo por tradición. Dila como quien entiende que cada palabra activa una protección real del cielo. Y no olvides cómo termina: amén. No es solo un cierre, es un sello. Es decir, que así sea. Lo creo, lo recibo. Cuando terminas tu oración con esa convicción, no sales a vivir con miedo, sales a vivir con autoridad. Porque tu oración de hoy no solo pide ayuda, construye fuerza, fortalece muros, afila tu discernimiento. Y como un guerrero que se alista cada mañana, tú también puedes declarar: no me meteré donde mi alma se pueda perder. Dios me cubre, Dios me cuida, Dios me libra, y yo camino firme en su propósito. Número 7. Persistencia poderosa. Cuando orar sin descanso mueve montañas. Hay oraciones que cambian cosas y hay oraciones que cambian personas. Pero hay una clase especial de oración que no se detiene hasta ver el cielo tocar la tierra. Jesús nos habló de esa oración en Lucas 18, donde dice que debemos orar siempre y no desmayar. Esta no es una sugerencia, es una estrategia. Es la clase de oración que destruye el pensamiento que susurra: Dios no escucha, ya oraste demasiado, eso nunca va a pasar. Porque ese pensamiento, aunque parezca realista, no viene del cielo. Viene de un enemigo que sabe que si tú perseveras, verás milagros, que si tú no te rindes, moverás montañas, que si oras como Jesús oró, te convertirás en alguien imparable. Cuando Jesús dijo orar siempre, no se refería a estar de rodillas 24 horas al día. Hablaba de una actitud de corazón, de vivir conectados con el Padre a lo largo del día, de transformar tus suspiros en oración, tus silencios en conversación, tus pensamientos en comunión. Pablo lo confirma en 1 Tesalonicenses 5:17 cuando dice: orad sin cesar.
Es como llevar una línea directa abierta con Dios. No importa dónde estés o qué estés haciendo, siempre puedes levantar una oración, una frase corta, un pensamiento dirigido, una mirada al cielo diciendo, aquí estoy, Señor. Esa constancia crea una vida alineada con el propósito, porque cuando tu mente está conectada al cielo, tus decisiones en la tierra cambian. Pero luego Jesús añade algo vital, y no desmayar, porque él sabía que el cansancio espiritual es real, que muchas veces oramos y nada cambia, que el silencio de Dios puede ser frustrante, pero justo ahí, en ese momento en que te preguntas si seguir vale la pena, es donde se prueba tu fe. Por eso Jesús contó la parábola del juez injusto. Una viuda insistía tanto que hasta un juez malo, que ni temía a Dios ni respetaba a los hombres, terminó cediendo. Y Jesús dijo, si este juez injusto respondió, ¿no responderá acaso vuestro Padre Celestial, que es justo y bueno? La persistencia no cambia a Dios, cambia el escenario y cambia tu corazón en el proceso. Muchos no reciben su milagro porque se rinden justo antes de la respuesta. Están a punto de cruzar la línea de meta y se detienen. Pero lo que no saben es que cada día que oraron, algo en el mundo espiritual se estaba moviendo. Aunque no lo veas, tu oración nunca es en vano. Es como una gota que golpea la roca hasta que la rompe. Pero no se trata de repetir palabras como una rutina vacía. Jesús mismo advirtió contra eso. Se trata de renovar tu fe cada día, de venir con expectativa fresca, aunque tengas la misma petición. Eso es lo que hace la diferencia. No cuántas veces oras, sino con qué corazón lo haces. Y algo poderoso sucede mientras esperas. La oración persistente empieza cambiando tus circunstancias, pero termina cambiándote a ti. Cada día que vuelves al lugar secreto a orar por lo mismo, aunque no veas nada, tu carácter se fortalece, tu fe madura, tu dependencia se profundiza. Ya no oras solo para recibir algo, oras porque no quieres soltar la mano de Dios. Y eso es lo que lo conmueve, porque hay algo en el corazón de un hijo que no se rinde, que toca el corazón del Padre como nada más lo hace. Jesús mismo oró con persistencia. En Getsemaní, antes de enfrentar la cruz, oró 3 veces la misma petición, y en cada ocasión su entrega fue más profunda. Se levantaba de madrugada para orar, pasaba noches enteras en comunión con el Padre, y esos tiempos de oración precedían milagros. Cada sanidad, cada multiplicación, cada enseñanza poderosa venía después de momentos de intimidad constante. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, necesitaba esa conexión continua, cuanto más nosotros. Y no faltan testimonios que lo confirman. Una madre oró 15 años por su hijo adicto. Cada noche, la misma oración. Muchas veces lloró sin ver cambios, incluso pensó rendirse. Pero el día que ya no pudo más, recibió una llamada. Su hijo había entregado su vida a Cristo en un centro de rehabilitación. Hoy, él es pastor, y juntos predican sobre el poder de no rendirse jamás. Porque ninguna oración sincera se pierde. Todas se almacenan en el cielo, y Dios las responde en su tiempo, no en el nuestro. Por eso hoy quiero darte una herramienta práctica. Escribe tus 5 oraciones más importantes. Anota la fecha en que comenzaste. Registra cada avance, cada señal, cada respuesta parcial. Y cada vez que sientas que nada está pasando, lee esa lista. Porque lo que parece lento en realidad está siendo cuidadosamente orquestado por Dios. Él está alineando personas, preparando ambientes, madurando tu corazón. Él no llega tarde, llega justo cuando todo está listo. Y por eso Jesús eligió la figura del juez injusto, no para decir que Dios es así, todo lo contrario, para que entendamos que si incluso un juez insensible responde a la persistencia, cuánto más un Padre bueno que ama bendecir a sus hijos. Así que no dejes de orar,
No sueltes tu promesa, no permitas que la lentitud aparente te robe la fe, porque cada día que oras estás más cerca. Tu fe no se mide por la rapidez con la que recibes, sino por la decisión de seguir creyendo cuando aún no ves nada. La oración persistente es el lenguaje de los que no se rinden, y cada vez que la haces estás diciendo: Dios, yo confío más en tu carácter que en la velocidad de tus respuestas. Y eso mueve el cielo. Número 8. Humildad que eleva. La oración que abre las puertas del cielo. Hay oraciones que conmueven la tierra, pero hay otras que conmueven directamente el corazón de Dios. Y una de las más poderosas que Jesús mencionó no fue una oración larga, ni pronunciada por un líder religioso, ni envuelta en palabras elevadas. Fue la de un hombre quebrantado, solo, apartado, que no se atrevía ni a alzar los ojos al cielo. En Lucas 18:13 leemos su clamor: Dios, sé propicio a mí, pecador. Y Jesús declaró que ese hombre, no el fariseo orgulloso que oraba junto a él, fue justificado delante de Dios. Porque lo que abre las puertas del cielo no es la elocuencia, ni el conocimiento, ni la reputación, es la humildad, estando lejos. Así comienza su oración. No se acercó con soberbia ni exigencia. No pretendió tener mérito. Se quedó a lo lejos, reconociendo que Dios es santo y él no. Y eso, esa conciencia de quién es Dios y quiénes somos nosotros, es el punto de partida de toda oración poderosa. Hoy vivimos en una cultura que valora la autoafirmación, la autosuficiencia, la imagen fuerte, pero en el reino de Dios, lo que te acerca al trono no es tu fuerza, es tu quebranto. Porque Dios no resiste al humilde, pero resiste al orgulloso. Y mientras más consciente eres de tu debilidad, más cerca estás de la verdadera fortaleza espiritual. No quería ni alzar los ojos al cielo. Ese gesto no era vergüenza paralizante, era reverencia profunda. Era el reflejo de un corazón que reconoce la majestad de Dios. En contraste, el fariseo oraba mirando al cielo con arrogancia, convencido de que estaba haciendo un favor a Dios al presentarse. El publicano, en cambio, entendía que acercarse a Dios es un privilegio, no un derecho ganado. Y en esa postura de respeto nace una verdadera adoración, no desde el ego, sino desde la reverencia, no desde la autoimagen, sino desde la necesidad. Se golpeaba el pecho. En la cultura judía, ese gesto era fuerte, significativo. Era como decir: el problema no está afuera, está aquí dentro, en mi corazón. Este hombre no culpó a nadie, no dijo mis circunstancias, mi pasado, mi familia. Dijo: soy yo he fallado, yo necesito misericordia. El verdadero arrepentimiento no busca excusas, busca perdón. Y cuando entiendes que lo que más necesita ser transformado no es tu entorno, sino tu interior, entonces estás listo para recibir gracia. Porque Dios no busca corazones perfectos, busca corazones sinceros. Y cuando le llevas tu pecado sin adornos, sin excusas, sin máscaras, Él no te rechaza, te restaura. Dios, sé propicio a mí, pecador. Tan corta, tan honesta, tan poderosa. En esa frase hay más profundidad que en muchas oraciones largas y vacías. Sé propicio significa: ten misericordia, cúbreme. No me des lo que merezco, trátame con gracia. Y lo que impacta es cómo se identifica. Pecador. No dijo alguien que comete errores, no dijo humano como todos. Dijo pecador, con claridad, sin rodeos. Porque la oración que abre el cielo es la que viene con total sinceridad. No se trata de humillarse para manipular a Dios, sino de presentarse tal como uno es, con una fe desnuda, con una necesidad expuesta. Y cuando oras así, el cielo responde con una gracia que no se puede explicar. Y Jesús termina la historia diciendo que ese hombre, el publicano, bajó justificado a su casa. No el religioso, no el que se sabía los versículos, no el que daba limosna. El justificado fue el quebrantado,
porque en el reino de Dios la justificación no se gana, se recibe, y se recibe por medio de la humildad. Dios no premia la apariencia, recompensa la autenticidad, y eso es lo que Jesús quería enseñarnos, que si queremos ser oídos, si queremos ver puertas abiertas, si queremos volver al propósito, debemos orar como este hombre, reconociendo nuestra total dependencia del cielo. Y quizás tú has estado orando, pero con un corazón endurecido. Quizás has pedido, pero sin quebranto. Tal vez tus oraciones han sido más una exigencia que una rendición. Pero hoy, Dios no está buscando palabras perfectas, está buscando corazones sinceros. Está esperando que alguien diga: Dios, sé propicio a mí. Y en ese momento, todo cambia. Recuerdo el testimonio de un empresario que lo tenía todo: éxito, dinero, reputación, pero su alma estaba vacía hasta que lo perdió todo. Y en el fondo del fracaso solo pudo decir: Dios, si estás ahí, ten misericordia de mí. Y ese fue el inicio de su restauración, no solo económica, sino espiritual, porque cuando reconoces tu pequeñez, Dios empieza a obrar en grande. Y es importante entender que la humildad no te destruye, te posiciona, no te hunde, te prepara. No es autodesprecio, es conciencia. Y esa conciencia te hace más fuerte, más sabio, más dependiente del Dios que todo lo puede. Por eso, te invito a hacer una práctica sencilla pero poderosa. Comienza cada día con la oración del publicano. Dila en voz alta: Dios, ten misericordia de mí, pecador. Y deja que esa frase penetre tu alma, ablande tu carácter y te acerque al trono con un corazón limpio. Porque tu grandeza ante Dios no se mide por tus logros, sino por tu pequeñez reconocida. Cada vez que te humillas, no te estás rebajando, te estás acercando. Y cuando el cielo ve un corazón así, no puede ignorarlo. Porque la humildad genuina es la llave que abre todas las puertas del favor divino. Y esa puerta hoy está delante de ti. Solo tienes que orar como Jesús enseñó, con un corazón como el del publicano. Y verás cómo todo pensamiento de orgullo desaparece y en su lugar nace una comunión que transforma. Número 9. Fe que mueve montañas, cuando lo imposible se vuelve inevitable. ¿Te has detenido a pensar cuántas veces nuestras oraciones no han dado fruto? No porque Dios no escuche, sino porque nuestra fe ha sido tan pequeña que no activó nada. Jesús no dijo que los discípulos no tenían fe, les dijo: por vuestra poca fe. Eso cambia todo. Porque no se trata de tener o no tener fe, se trata de cuánto estás dispuesto a creer. Y eso es poderoso. Porque si puedes aumentar tu fe, aunque sea un poco, ya estás abriendo la puerta a lo imposible. Dios no está buscando perfección, está buscando convicción. Fe, no en tu fuerza, sino en su poder. Jesús usó una imagen simple pero cargada de significado: un grano de mostaza. Pequeño, insignificante a los ojos humanos, pero lleno de potencial, porque esa semilla, aunque diminuta, si es genuina, si es pura, tiene la capacidad de crecer y transformarse en algo gigantesco. Y lo mismo sucede con tu fe. No necesitas una fe del tamaño de una montaña para moverla, solo necesitas una semilla de fe auténtica, sin mezcla, sin dudas disfrazadas de humildad. Porque muchas veces no es que no creamos, es que decimos: sí, creo, pero... Y ese pero contamina la fe. Jesús está diciendo: no necesitas mucha fe, necesitas fe real. Y aquí es donde todo cambia, porque Jesús no dijo: si pensáis con fe, ni si meditáis con fe. Dijo: si dijereis a este monte. ¿Te das cuenta? La fe no es un pensamiento pasivo, es una palabra activa, es declaración, es confrontación, es tomar ese monte que tienes frente a ti, ese problema, esa enfermedad, esa deuda, ese miedo, ese patrón mental que te aleja del propósito de Dios, y hablarle con autoridad. Porque una fe que no habla no se mueve. La fe se expresa, se decreta,
se afirma con la boca. No puedes solo sentir la fe, tienes que hablarla. Y Jesús no solo dijo que habláramos al monte, dijo que le dijéramos, pásate de aquí allá. No es solo pedir que se quite el problema, es decirle exactamente a dónde debe ir. Es orar con precisión, es decir, esta ansiedad, te vas fuera de mi casa y te reemplazo por paz. Esta crisis financiera, te desarraigo y declaro provisión estable en mi hogar. Porque cuando tu fe es específica, tu milagro también lo es. Y muchos no ven cambios porque oran de forma vaga, general, difusa. Pero el reino opera con claridad. La fe láser genera resultados concretos y entonces Jesús suelta la bomba. Nada os será imposible. Esa no es una metáfora, ni una hipérbole. Es una declaración directa del Hijo de Dios. Nada, ni enfermedades incurables, ni deudas impagables, ni heridas imposibles de sanar. Nada. Pero hay una condición. Esa promesa no se activa con una fe cualquiera. Se activa con fe específica, con fe que habla, que decreta, que cree en lo invisible y actúa como si ya fuera visible. La fe que mueve montañas no es teórica, es práctica. No espera ver para creer. Cree y luego ve. Y hay testimonios que lo confirman. Como el de aquella mujer que llevaba más de una década deseando ser madre. Oraba cada noche, Dios, dame un hijo. Pero nada pasaba, hasta que un día cambió su oración. Empezó a decir, gracias Dios, porque en 9 meses tendré a mi hijo sano en mis brazos. Comenzó a preparar el cuarto, compró ropa de bebé, escribió la fecha esperada en su calendario. Y al siguiente mes quedó embarazada. Porque cuando tu fe deja de ser deseo y se convierte en certeza expresada, lo imposible se vuelve inevitable. Y es importante entender la diferencia entre fe emocional y fe operativa. La fe emocional se basa en cómo te sientes. Hoy siento que Dios me va a ayudar, pero si mañana no lo sientes, se apaga. En cambio, la fe operativa no se basa en lo que sientes, sino en lo que crees. Es una decisión diaria. Es declarar lo que Dios dice, aunque las circunstancias digan lo contrario. Es actuar como si ya tienes la respuesta, aun cuando aún no ha llegado. Esa es la fe que mueve el cielo, la que no depende de emociones, sino de convicciones. Así que te invito a un ejercicio simple, pero poderoso. Escribe hoy el nombre de tu monte. ¿Qué es eso que parece imposible? Nómbralo, enfréntalo. Luego, escribe exactamente qué quieres que suceda con eso. Sé específico, decláralo cada día. Háblale como Jesús enseñó y actúa como si ya fue hecho. Porque esa es la fe que Dios honra. La que no se esconde detrás de palabras religiosas, sino que se levanta con autoridad y habla al mundo espiritual. Y por último, no olvides por qué Jesús eligió una montaña como símbolo. Porque es lo más grande, lo más inamovible, lo más impresionante. Y quiso dejar claro que si la fe puede mover eso, puede mover cualquier otra cosa menor. Lo que hoy parece imposible para ti, no es nada para Dios. Pero necesita que tu fe hable, que tu oración sea específica, que tu expectativa se eleve, porque tu fe de hoy está diseñando tu realidad de mañana. No subestimes lo que puede hacer una sola semilla de fe hablada. No estás solo esperando un milagro, estás entrenando tu espíritu para caminar en lo sobrenatural. Y mientras más practiques esta fe específica, más verás montañas moverse, porque con Dios nada, absolutamente nada, te será imposible. Número 10. Unión que multiplica, el poder del acuerdo celestial. ¿Sabías que hay oraciones que no fueron diseñadas para hacerse en soledad? Jesús nos dejó un principio poderoso. Si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. No dijo si oran fuerte, ni siquiera si oran mucho, sino si se ponen de acuerdo.
porque hay un tipo de oración que solo activa su poder cuando hay unidad. Es un código espiritual, un principio que destruye el pensamiento de aislamiento y nos recuerda que el reino de Dios se mueve en conexión. Cuando tú y otra persona alinean su fe, su corazón y su voz en una sola petición, algo en el cielo se abre con más fuerza. En Deuteronomio se nos dice que uno puede perseguir a 1000, pero 2 hacen huir a 10.000. Eso no es aritmética, es multiplicación celestial. Eso no es lógica humana, es matemática del reino. Porque cuando 2 creyentes se ponen de acuerdo, no suman fuerzas, multiplican poder. Es como una sinergia espiritual. Lo que no podías romper solo, se rompe en unidad. Lo que no podías mover con tus fuerzas, empieza a moverse cuando oras en alianza. Esto no solo refleja el poder de la oración compartida, sino también la naturaleza misma de Dios. Padre, Hijo y Espíritu, 3 en perfecta unidad. Cuando nos alineamos con otro creyente, imitamos esa comunión divina. Jesús dijo claramente, en la tierra, y eso es más profundo de lo que parece, porque muchas veces esperamos que el cielo actúe sin entender que Dios quiere que activemos su poder desde aquí. No necesitas subir al cielo para tocar el corazón del Padre. Solo necesitas encontrar a alguien en la tierra con quien puedas formar un acuerdo espiritual. Porque la tierra no es un obstáculo, es el escenario donde el cielo se manifiesta. Cuando 2 personas aquí abajo se alinean en oración, están creando un punto de contacto entre dimensiones. Están diciendo, Señor, aquí hay una alianza, respáldala desde lo alto. Y el Padre responde, y aquí viene lo que rompe toda limitación, acerca de cualquiera cosa que pidieren. ¿Te das cuenta? Jesús no dijo ciertos temas, ni asuntos espirituales solamente. Dijo cualquiera cosa. Eso incluye tu salud, tu familia, tus finanzas, tu propósito, tus batallas emocionales. Siempre que esté alineado con la voluntad de Dios, puedes presentar cualquier petición. El único requisito es que ambos estén de acuerdo, que la fe no se contradiga, que la intención sea pura y la dirección clara. Este tipo de oración no se basa en el número de personas orando, se basa en la unidad entre ellas. Porque 2 creyentes alineados tienen más poder que 100 orando cada uno por su lado. Y lo más impactante es esta parte, les será hecho. No dice probablemente, ni si Dios quiere tal vez algún día. Dice será. Es promesa. Es garantía respaldada por el trono del cielo. Eso no significa que verás la respuesta de inmediato, pero sí que la respuesta fue activada desde el momento del acuerdo. El retraso no es negación. A veces el cielo obra en silencio, pero obra. Y tú puedes estar confiado de que si el acuerdo fue real, la respuesta vendrá, porque la palabra no falla, Dios no miente. Y cuando cumplimos con la condición del acuerdo, Él se encarga del resultado. Y Jesús cierra esta enseñanza revelando quién está detrás de la promesa. Por mi Padre que está en los cielos. No es la energía de las personas, ni su intensidad emocional. Es el respaldo del Padre. Es Él quien responde, quien obra, quien honra el pacto de unidad. Esto no es poder humano amplificado, es poder celestial desatado. Cuando 2 personas se ponen de acuerdo con fe, Dios lo ve como un acto de unidad espiritual tan poderoso que Él mismo interviene. Y cuando el Padre actúa, no hay obstáculo que resista, no hay plan del enemigo que se mantenga firme. Tal vez hoy lo que necesitas no es orar más fuerte, sino orar en acuerdo. Tal vez hay una montaña que no se mueve porque la estás enfrentando solo, y Dios está esperando que encuentres a esa persona con quien unir tu fe. Así lo hicieron 2 madres desesperadas por sus hijos rebeldes. Se reunían cada martes, a la misma hora, con la misma petición, restauración para sus hijos. Por meses oraron juntas, sin rendirse, y una semana,
Como si el cielo hubiera hecho clic, ambos jóvenes por separado decidieron buscar ayuda, restaurarse y volver al camino de Dios. Hoy esos hijos sirven como líderes en sus iglesias. El poder del acuerdo no es teoría, es real. Pero hay que entender algo importante. Orar juntos no siempre significa estar de acuerdo. Puedes tener a 5 personas orando al mismo tiempo y cada una con un enfoque distinto. Pero cuando hay acuerdo, hay una misma dirección, una misma expectativa, una sola voz. Es como una orquesta afinada, no un ruido desordenado. El acuerdo requiere conversación previa, alineación de fe, compromiso constante. Y esa calidad de unidad es la que Dios respalda con milagros. Así que hoy, si estás enfrentando algo grande, busca a alguien que tenga fe como la tuya. No necesitas una multitud. Jesús dijo 2, solo 2, y eso basta para que el cielo actúe. Que no te engañe el pensamiento de que debes resolverlo todo solo. Dios no te creó para el aislamiento, te creó para la comunión. Y muchas de tus respuestas están del otro lado de un acuerdo divino. Quizás tu mayor victoria está esperando por tu compañero de pacto. Así como Moisés necesitó que Aarón y Hur le sostuvieran los brazos para ganar la batalla, tú también necesitas a alguien que te sostenga en oración. Porque cuando la fe se une, el cielo responde, y lo que parecía imposible se vuelve inevitable. Número 11. Vigilancia espiritual. La oración que te mantiene despierto en tiempos peligrosos. ¿Alguna vez has sentido que algo oscuro se acercaba pero no sabías exactamente qué era? Ese presentimiento, esa inquietud que no te dejaba dormir tranquilo. Jesús sabía lo que era estar frente a un momento así, y por eso, antes de la hora más crítica de su vida, les dijo a sus discípulos: velad y orad para que no entréis en tentación. No fue una sugerencia, fue una advertencia urgente, una estrategia espiritual. Porque hay batallas que no se ganan, reaccionando se ganan anticipándose. Y esa es la función de la vigilancia espiritual. Mantenernos despiertos cuando el enemigo quiere encontrarnos dormidos. Velar y orar no son lo mismo, pero se necesitan mutuamente. Velar sin orar te deja lleno de sospechas, inseguro, viendo peligros en todos lados, pero sin poder real para enfrentarlos. Y orar sin velar puede volverse un ritual desconectado, ingenuo, que ignora lo que realmente está pasando a tu alrededor. Cuando combinas ambas cosas, creas un sistema de defensa celestial. La vigilancia te da la alarma y la oración activa la protección. Es como tener una alarma que no solo suena, sino que además llama al ejército de los cielos para intervenir. Así oraba Jesús. Así caminaba en Getsemaní, despierto, conectado con el Padre, detectando la traición antes de que se manifestara. Y no dijo: oren para que resistan la tentación, sino para que no entren en tentación. Ese es el poder de la vigilancia espiritual, prevenir, no solo corregir. Es como un sistema de radar que detecta el ataque antes de que golpee. Cuando estás vigilante en oración, el Espíritu Santo te empieza a hablar con claridad. Te advierte sobre decisiones equivocadas, relaciones peligrosas, oportunidades disfrazadas de bendición. Y lo más hermoso es que muchas veces, gracias a esa sensibilidad, ni siquiera llegas a entrar al terreno de la tentación. Dios te redirige antes. Esa es la sabiduría que evita cicatrices, que ahorra lágrimas, que preserva propósitos. Jesús también reconoció algo clave. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y eso no lo dijo como excusa, sino como revelación para que aprendiéramos a orar con conciencia de nuestra condición humana. Tu espíritu quiere agradar a Dios. Tu espíritu siempre está a favor de tu propósito. El problema es que tu carne es voluble, se cansa, se distrae, se siente atraída por lo fácil. Por eso, la vigilancia es necesaria para alinear el cuerpo con el espíritu,
para que la debilidad no gane por falta de preparación. Jesús no regañó a sus discípulos por quedarse dormidos. Les mostró la raíz del problema y les dio la solución. Velen y oren. No es perfección lo que Dios espera, es preparación. Y no olvides cuándo dio esta enseñanza, en el momento más crítico de toda la historia humana, justo antes de la cruz. Mientras el mundo espiritual se estremecía, mientras se tramaba la traición y se aproximaba la muerte, Jesús no organizó un ejército, ni una protesta enseñó a orar vigilantes, porque entendía que las batallas más grandes no se ganan con espada, sino con rodillas dobladas. Si Jesús consideró que en ese momento lo más importante era orar para no caer, ¿por qué nosotros creemos que podemos sobrevivir espiritualmente sin hacer lo mismo? Hoy más que nunca necesitamos creyentes despiertos, no dormidos en pasividad espiritual, no distraídos con entretenimiento mientras el enemigo siembra destrucción en las familias, en las mentes, en las emociones. Necesitamos vigías espirituales, hombres y mujeres que como centinelas estén atentos a lo que viene, que intercedan antes de que el desastre llegue. Recuerdo el testimonio de un pastor que por semanas sintió una inquietud persistente. No sabía exactamente qué era, pero no la ignoró. Empezó a orar cada noche pidiendo claridad y una madrugada Dios le mostró una imagen clara de una situación de tentación. Al día siguiente, esa misma escena se presentó y gracias a que estaba alerta, escapó de ella sin caer. Esa vigilancia le salvó su ministerio y su futuro. Pero atención, no confundas vigilancia con preocupación. No es lo mismo. La preocupación viene del miedo. La vigilancia viene del discernimiento. La preocupación te paraliza. La vigilancia te prepara. Cuando tu oración vigilante te llena de paz y dirección, sabes que estás sintonizando con el cielo. Y cuando eso pasa, no solo te proteges, tú también proteges a los que amas. Porque un corazón vigilante cubre a sus hijos, a su cónyuge, a su iglesia, a sus decisiones. La vigilancia te convierte en un muro de contención para quienes aún no tienen fuerzas para orar por sí mismos. Te propongo un ejercicio simple pero poderoso. Cada noche, antes de dormir, dedica 15 minutos a preguntarle a Dios: ¿qué necesito ver que no estoy viendo? ¿Dónde debo estar más alerta mañana? Lleva un diario, escribe lo que sientes y comienza a notar cómo Dios empieza a hablarte antes de cada decisión importante. Verás cómo empieza a evitarte problemas, a mostrarte señales, a protegerte de errores que antes te costaban caro. Este hábito te convertirá en un verdadero centinela espiritual y tu discernimiento crecerá cada día. Jesús escogió enseñar esto en la noche más dura porque en las crisis se revela lo que de verdad importa. La vigilancia espiritual no es una práctica opcional. Es un hábito de supervivencia, y si tú estás pasando por una temporada difícil, no te distraigas, no te duermas. Lo que viene es grande, y esa presión que sientes es señal de que estás cerca de un avance. Pero necesitas estar despierto, orando, discerniendo, porque la tentación no golpea a ciegas, golpea cuando bajas la guardia. Mantente vigilante, porque lo que Dios tiene para ti vale la pena protegerlo, y la oración es tu mejor arma para no perderlo. Número 12. Rendición en crisis, cuando la oración más difícil se convierte en tu mayor victoria. Tal vez hoy estás enfrentando una situación tan difícil que ni siquiera sabes cómo orar. Tal vez tu corazón está cansado, confundido, herido, y dentro de ti hay una voz que grita: ¿por qué esto? ¿Por qué a mí? Déjame decirte algo, Jesús también sintió eso. En Getsemaní, el lugar del quebranto, el Hijo de Dios nos enseñó que incluso cuando eres perfecto, también puedes sentir miedo, angustia, dolor, y aún así rendirte con confianza absoluta. Porque rendirse no es perder. Rendirse como Jesús es la puerta a tu mayor victoria.
Cuando Jesús dijo, Padre, si quieres, nos abrió la puerta a la oración más sincera que se puede hacer. Él no escondió su deseo de evitar el sufrimiento, no fingió estar bien, no repitió una oración automática, habló con honestidad, con humanidad. Y eso es lo primero que Dios quiere de ti, que hables con Él desde lo que realmente sientes, no desde lo que crees que deberías sentir. ¿Tienes miedo? Díselo. ¿Quieres que algo cambie? Exprésalo. Jesús nos mostró que no es falta de fe pedirle a Dios que mueva una situación. Es señal de una relación viva, de confianza íntima, porque Dios no se escandaliza con tu dolor, Él lo abraza. Luego Jesús dice, pasa de mí esta copa. Esa copa representa todo lo que tú también desearías evitar, esa enfermedad que no pediste, esa pérdida que no esperabas, esa traición que no merecías, ese sueño que se rompió. Y si Jesús, siendo quien era, pudo pedir que esa copa se apartara, tú también puedes hacerlo. Pero aquí es donde ocurre algo poderoso. Después de expresar su deseo humano, Jesús añade una palabra que lo cambia todo. Pero. Esa conjunción sencilla es en realidad una rendición profunda. Es el giro de lo humano a lo divino. Es el momento donde lo que sientes se somete a lo que Dios sabe. Pero no se haga mi voluntad. Ese es el corazón de la verdadera fe. Confiar en el plan de Dios cuando no lo entiendes. Elegir su voluntad aunque la tuya grite por otra cosa. Este pero no es resignación pasiva, es un acto de fe activa. Es decir, Señor, esto duele pero confío. Es ese instante donde decides que Dios tiene una visión más amplia, más sabia, más eterna, donde dejas de luchar por controlar el proceso y empiezas a participar con obediencia. Y cuando lo haces, algo se rompe por dentro, pero es precisamente eso lo que permite que entre la paz, sino la tuya. Esa frase es el traspaso de autoridad. Le devuelves el control al único que puede manejarlo con perfección. Dejas de cargar con la angustia de tener que entender todo y aceptas que Él ya lo tiene todo bajo control. Porque la voluntad de Dios no siempre será fácil, pero siempre será buena. A veces parecerá contradictoria a tus planes, pero será coherente con tu propósito eterno. Y cuando eliges su camino sobre el tuyo, se activa algo que no puedes producir por ti mismo, el poder de lo eterno fluyendo en lo temporal. Y no olvides algo vital, esta oración de rendición fue la antesala de la victoria más grande de la historia. Sin esa noche de quebrantamiento no habría habido cruz, sin cruz no habría resurrección, y sin resurrección no habría esperanza. Entonces te das cuenta, a veces tus mayores propósitos están escondidos detrás de tus mayores crisis. Ese momento en que te rindes y dices, hágase tu voluntad, puede ser el punto de partida de algo que transforme no solo tu vida, sino la de muchos más. Tu oración, como la de Jesús, puede liberar algo mucho más grande de lo que imaginas. Piensa en la historia de aquella madre que perdió a su hijo. Por meses luchó con Dios, llena de dolor, preguntas y enojo. Hasta que un día, entre lágrimas, oró, Padre, hágase tu voluntad. Fue entonces que algo cambió, no su situación, pero sí su corazón. Y ese cambio la llevó a consolar a otros padres que pasaban por lo mismo. Hoy dirige un ministerio que ha sanado a cientos de familias. ¿Sabes cómo comenzó? Con una rendición, con una oración de Getsemaní, con una decisión de confiar incluso sin comprender. Y tal vez tú estás en ese punto hoy, tal vez estás cansado de luchar, de intentar cambiar lo que no puedes, de aferrarte a lo que ya no es. Entonces te invito a hacer algo, escribe tu propia oración de Getsemaní. Sé honesto. Nómbrale a Dios esa copa que estás cargando. Exprésale tu deseo de no pasar por esto, pero luego di también esas palabras que transforman todo. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y hazlo cada día.
no una vez, cada día, hasta que la paz reemplace el miedo, hasta que el propósito empiece a surgir del dolor. Y si alguna vez dudas, recuerda que ni siquiera Jesús evitó ese momento. Él también necesitó orar para prepararse. Él también tembló antes de rendirse, pero fue en esa rendición donde activó la victoria. Así que no confundas rendición con debilidad. Rendirse como Jesús es lo más fuerte que puedes hacer, porque tu Getsemaní personal puede ser el lugar donde nace tu mayor contribución, el lugar donde tu dolor se convierte en propósito, el lugar donde tu obediencia cambia vidas que ni siquiera conoces aún. Hoy, Dios no te pide perfección, solo te pide esto, que ores como Jesús y confíes en que su voluntad te llevará al lugar exacto donde tu vida brillará más fuerte. Número 13. Intercesión poderosa, la oración que transforma enemigos en bendiciones. Hay oraciones que nacen del amor, pero hay otras que solo pueden nacer desde el dolor. Y una de las más impactantes que jamás se ha pronunciado fue dicha por Jesús, colgado en la cruz, en el momento de mayor injusticia y sufrimiento. No pidió venganza, no reclamó justicia, no condenó a quienes lo golpeaban. Lo que hizo fue algo que solo alguien completamente lleno del Espíritu podía hacer: levantar la voz al cielo y decir: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esa es la oración que destruye el pensamiento de odio, que quiebra el ciclo de venganza y que transforma enemigos en instrumentos del propósito de Dios. Cuando Jesús dijo: Padre, perdónalos, no lo hizo desde un trono, sino desde una cruz. Lo hizo sangrando, lo hizo herido, y esa elección nos revela algo poderoso. La intercesión genuina nace cuando eliges el bien del otro, incluso si ese otro fue la fuente de tu herida. Él no pidió que Dios les diera lo que merecían, sino lo que necesitaban. Esa es la esencia del amor sobrenatural. Porque cuando intercedes por quien te ha dañado, no estás diciendo que lo que hicieron estuvo bien. Estás diciendo que tú no vas a permitir que esa herida defina tu corazón. Y cuando Jesús añade: porque no saben lo que hacen, nos enseña a mirar con los ojos de la compasión divina. ¿Cuántas veces reaccionamos con rabia, con juicio, con deseo de que el otro pague por lo que nos hizo? Pero Jesús nos muestra otro camino: entender que muchos de los que hieren lo hacen porque están heridos. Que la ignorancia espiritual, la ceguera interior y el pecado no redimido los llevan a actuar desde el dolor, no desde el odio puro. Esa comprensión cambia todo. Ya no ves a tu enemigo como un monstruo, sino como alguien que necesita gracia, igual que tú. Y es aún más impactante entender en qué momento pronunció esa oración. No fue después de sanar, fue mientras lo crucificaban, mientras lo escupían, mientras se repartían su ropa como si fuera un objeto cualquiera. Él no esperó sentirse listo para perdonar. Lo hizo en medio del sufrimiento. ¿Qué nos dice eso? Que no necesitas esperar a que todo se calme para soltar el rencor. Puedes interceder ahora, puedes orar ahora, puedes perdonar mientras duele. De hecho, ese tipo de oración, la que brota del dolor, es la que más poder tiene en el cielo. Y hay algo más profundo aún. Mientras Jesús oraba por sus enemigos, uno de los ladrones a su lado se quebrantó y fue salvo. ¿Te das cuenta? A veces, cuando oras por quien te hirió, Dios está usando esa oración para liberar a otros que están observando tu fe. El perdón no solo sana tu corazón, sana atmósferas, libera cadenas invisibles, posiciona tu alma para recibir bendiciones inesperadas. Hay paz que no llega por entender, sino por soltar. Y la intercesión por quienes te hicieron daño puede ser el canal por el cual Dios te sane completamente. Pero Jesús también sabía algo que nosotros debemos aprender: que la intercesión no siempre cambia a las personas de inmediato.
Mientras él oraba, los soldados seguían echando suertes por su ropa. Seguían burlándose. Parecía que nada pasaba. Pero en el mundo espiritual, algo se estaba activando. Porque la oración genuina no depende del resultado visible. Perseverar en interceder por otros, incluso cuando no ves cambios, es prueba de fe profunda. Aunque tus ojos no vean frutos ahora, tu oración está sembrando semillas que darán fruto en el tiempo perfecto de Dios. La historia de aquella mujer que oró por el asesino de su esposo lo confirma. Durante 5 años fue a visitarlo a prisión. Le llevaba comida. Oraba por él. Él, al principio, la rechazaba con odio, pero ella no se rindió. Hasta que un día, el Espíritu tocó su corazón y ese hombre se quebró, pidió perdón y entregó su vida a Cristo. Ahora predica en prisión. ¿Quién diría que eso era posible? Solo alguien que entiende el poder de la intercesión desde el amor más alto, el amor que perdona. Y quizás ahora mismo, Dios te está trayendo a la mente a personas que te hirieron, que te traicionaron, que marcaron tu historia con dolor. Y lo entiendo, no es fácil, pero el Espíritu te está invitando a hacer algo diferente, orar por ellos, no para que reciban castigo, sino para que reciban revelación, no para que sufran lo que tú sufriste, sino para que Dios los transforme. Haz el ejercicio, escribe sus nombres uno por uno y ora por ellos cada día. Pide que el Señor sane sus heridas, que los despierte del engaño y que tú también seas liberado en el proceso. Jesús nos dio un modelo claro. En su momento más vulnerable, no pensó en sí mismo, sino en la redención de otros. Esa es la intercesión que cambia generaciones. Porque cada vez que tú eliges orar por quien te hirió, estás rompiendo una cadena, estás cerrando una herida abierta por años, estás liberando una familia de repetir patrones de odio, estás activando una nueva historia. Hoy, Dios te dice, ora como lo hizo Jesús, no desde el resentimiento, sino desde la compasión, no desde la herida, sino desde el amor. Porque cada oración así es un puente que une lo imposible con lo eterno. Y quizás lo que más necesitas ahora no es una respuesta, sino ese corazón que se atreve a orar por quien más te ha herido. Porque ahí, justo ahí, comienza el verdadero milagro. Número 14. Comunión profunda. La oración que une lo que el mundo divide. Hay oraciones que no solo se pronuncian con los labios, sino que retumban en la eternidad. Y una de esas fue la que hizo Jesús justo antes de entregar su vida por nosotros. No oró por riquezas, no pidió protección, no rogó por un escape, oró por algo más profundo, más urgente, más poderoso, que todos sean uno como tú, Padre, en mí y yo en ti. Jesús oró por unidad. Y esa oración no fue casual, fue el suspiro más íntimo de su corazón antes de ir a la cruz. Porque él sabía que la verdadera fuerza de su iglesia no radicaría en números o estructuras, sino en la comunión que rompe divisiones y sana corazones. Cuando Jesús dice, para que todos sean uno, nos está mostrando que su mayor deseo no era simplemente salvar personas individuales, sino formar una familia unida en espíritu. Esta unidad no depende de razas, culturas o denominaciones. No está condicionada por el idioma, la teología secundaria o los estilos de adoración. Es una unidad que nace del cielo y se expresa en la tierra cuando los corazones deciden abrazarse por encima de sus diferencias. Jesús sabía que mientras haya división, el testimonio del Evangelio pierde poder. Pero cuando oramos por unidad, nos alineamos con el deseo más profundo de su alma. Nuestra intercesión por reconciliación activa un poder celestial que comienza a restaurar lo que el mundo ha fragmentado. Y cuando Él declara, como tú, Padre, en mí y yo en ti, no está hablando de una unidad superficial. No se trata de llevarnos bien por conveniencia. Se trata de vivir una comunión tan profunda que refleje lo que hay entre el Padre y el Hijo,
una unión íntima, inquebrantable, pura. Jesús nos está invitando a una conexión que va más allá de la tolerancia, es armonía sobrenatural. Es como una sinfonía donde cada instrumento suena distinto, pero juntos producen algo glorioso. Esa es la unidad divina. Cada uno conserva su identidad, pero todos se mueven por un mismo amor y una misma misión. Y entonces Jesús añade que también ellos sean uno en nosotros. Esto es revolucionario, porque no solo quiere que seamos uno entre nosotros, sino que seamos uno en Dios. Él no nos ve como observadores de su comunión trinitaria. Nos invita a entrar en ella, a formar parte de ese círculo eterno de amor, a vivir relaciones con los demás que reflejen esa comunión celestial. Cuando entiendes esto, los desacuerdos se vuelven oportunidades para manifestar gracia. Los conflictos no se convierten en muros, sino en puentes, porque ya no estás defendiendo tu ego, estás protegiendo algo más sagrado, la unidad por la que Jesús oró. Y hay una razón poderosa para todo esto. Jesús lo dijo claramente, para que el mundo crea que tú me enviaste. Nuestra unidad no es solo para sentirnos bien, es la herramienta más efectiva para evangelizar. Porque en un mundo que se divide por política, por clases sociales, por ideologías, ver una comunidad unida por amor es un milagro viviente. Cuando las personas ven cristianos que se aman a pesar de sus diferencias, que oran unos por otros, que colaboran en vez de competir, el mensaje del Evangelio se vuelve creíble. No es nuestra elocuencia, no es nuestra doctrina perfecta, es nuestro amor mutuo lo que convence al mundo de que Jesús es real. Y lo más impresionante de todo es el momento en que Jesús oró esto. Fue justo antes de ser arrestado, traicionado, juzgado y crucificado. En sus últimas horas pensó en la unidad de la Iglesia. Eso nos dice todo. Él sabía que su sacrificio no solo reconciliaría al hombre con Dios, sino al hombre con su prójimo. Su sangre no solo abre camino al cielo, sino que también derriba muros entre nosotros. Cuando tú decides orar por unidad, estás continuando su obra. Estás extendiendo los efectos de la cruz. Estás convirtiéndote en respuesta viva a la oración sacerdotal del Hijo de Dios. Un testimonio impactante lo confirma. 2 iglesias de la misma ciudad pasaron años compitiendo, criticándose, separadas por orgullo disfrazado de celo doctrinal. Pero cuando una crisis social azotó su comunidad, decidieron orar juntas. Solo eso, orar, semana tras semana, y en medio de esas oraciones, Dios quebró barreras. Descubrieron que tenían el mismo amor por Jesús, el mismo dolor por las almas, los mismos sueños. Decidieron unirse para servir a su ciudad. Y lo que pasó después fue asombroso. Más personas vinieron a Cristo en un año de unidad que en 5 años separados. Porque donde hay unidad, Dios ordena bendición. Ahora te pregunto, ¿hay relaciones rotas en tu vida? ¿Personas de las que te alejaste por orgullo, por heridas, por malentendidos? Hoy es el día de hacer un mapa de reconciliación. Identifica a esas 3 personas. Ora por ellas. No pidas que cambien, pide que el amor de Dios los envuelva a ambos. Haz un acto de servicio hacia ellos, aunque sea pequeño, porque muchas veces un café, una nota, una oración pueden reconstruir lo que parecía perdido. Y si puedes, únete en oración con personas de otros trasfondos, porque cuando el cuerpo de Cristo ora unido, el cielo responde. Y tal vez pienses, pero Jesús sabía que vendrían divisiones. ¿Por qué oró por unidad entonces? Porque Él no oró desde la ingenuidad, oró desde la eternidad. Sabía que habría conflictos, pero también sabía que su Espíritu daría poder para superarlos. Su oración sigue viva, sigue activa, sigue generando reconciliación cada vez que un corazón decide perdonar. Un líder decide unirse, un creyente decide amar más que argumentar. Dios te dice hoy, ora como lo hizo Jesús.
No repitas divisiones heredadas, no levantes muros que el cielo ya derribó. Sé parte de la respuesta, sé puente, sé eco de su oración eterna, porque quizás tu oración por unidad sea la chispa que inicie un avivamiento donde nadie lo esperaba. Número 15. Consumación gloriosa, la oración que te conecta con tu destino eterno. Jesús no solo oró por lo inmediato, también oró por lo eterno. Y en esa oración final, antes de entregar su vida, dejó ver algo que transforma radicalmente nuestra perspectiva. Padre, quiero que aquellos que me has dado estén conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria. Esa es la oración de consumación, la culminación gloriosa del plan divino. No es solo una plegaria por protección o unidad. Es un clamor que atraviesa el tiempo y declara con voz firme: tú tienes un destino eterno. Tú no estás aquí por casualidad. Tú fuiste pensado desde antes de la fundación del mundo y amado desde la eternidad. Cuando Jesús dice, Padre, aquellos que me has dado, no está hablando de una multitud impersonal, está hablando de ti, de tu historia, de tu nombre, de tu corazón. Porque tú no eres un número ni una pieza suelta en el universo, eres un regalo. El Padre te entregó al Hijo como un acto de amor eterno, y eso cambia todo. Ya no tienes que vivir buscando propósito, porque tú eres el propósito. No necesitas validarte por logros o reconocimiento humano, porque ya fuiste validado por el cielo. Esta verdad destruye de raíz cada pensamiento de inutilidad, de rechazo, de insignificancia. Eres valorado por quien te creó y por quien te redimió. No porque hagas algo grande, sino porque ya fuiste amado desde antes del tiempo. Y entonces Jesús dice, quiero que estén conmigo donde yo estoy. ¿Puedes imaginar eso? El Hijo de Dios deseando compartir su eternidad contigo. No se conforma con salvarte desde lejos. Él quiere tenerte cerca, compartir su gloria, su autoridad, su victoria, no como un espectador, sino como parte de su herencia. El cielo no está completo sin ti. Esa frase rompe cualquier mentalidad de yo no merezco, yo no soy suficiente, yo solo quiero entrar raspando al cielo. Jesús no pidió que apenas entres, pidió que estés con Él, en su lugar, en su gloria, en su plenitud. Cuando entiendes esto, tus sufrimientos se vuelven semillas, tu perseverancia se vuelve inversión, porque cada lágrima será redimida en un gozo que no se puede describir. Y aquí viene una de las partes más impactantes, para que vean mi gloria que me has dado. Jesús quiere que veas su gloria, no como información, sino como experiencia, no como una historia que te contaron, sino como una realidad que vivirás. Y no será una visión pasiva, será transformadora. Cada vez que lo veas, serás cambiado. Cada segundo en su presencia eterna será una renovación de amor, de propósito, de identidad. Y esa gloria no es algo reciente, es la misma que el Padre le dio desde antes de la creación. Lo que quiere decir que tu propósito eterno está conectado con algo infinitamente más grande que tus circunstancias presentes. No vives para sobrevivir este mundo, vives para contemplar al Creador del universo y reflejar su luz por toda la eternidad. Y Jesús cierra esa oración diciendo, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Eso es clave, eso es el fundamento de todo. Antes de que existiera la tierra, antes del pecado, antes del tiempo, existía amor. El amor del Padre por el Hijo. Y desde ese amor naciste tú, no de un accidente genético ni de una necesidad divina. Fuiste creado desde el amor eterno, y ese amor no cambia, no se debilita, no se cancela, no depende de tu desempeño ni de tus errores. Es un amor inquebrantable, eterno, perfecto. Es el amor que sostiene tu salvación, que asegura tu destino y que destruye todo pensamiento que dice, Dios se olvidó de mí, o esto es todo lo que hay. Hay más, mucho más, una gloria reservada, una eternidad asegurada, una esperanza que no decepciona,
Conectar tu vida con esta oración es cambiar el enfoque completamente. Es dejar de vivir solo por lo que puedes ver. Es dejar de orar solo por lo urgente y empezar a orar por lo eterno. Es mirar tus batallas no como obstáculos, sino como peldaños. Es recordar que todo lo que Jesús hizo, desde el pesebre hasta la cruz, tuvo como objetivo llevarte a su presencia eterna. Él no vino solo a mejorar tu vida, vino a eternizarla en su amor. Por eso hoy Dios te dice, ora como lo hizo Jesús. No te conformes con oraciones pequeñas. Ora con perspectiva eterna. Declara que tu vida no termina aquí, que tu historia no se resume en tus errores, que tu propósito no es momentáneo, es eterno y ya fue establecido en el cielo. Si alguna vez te sentiste perdido, sin rumbo, sin sentido, recuerda que Jesús ya oró por ti, ya pidió que estés con Él, ya aseguró tu eternidad con su sangre. Así que vive como quien tiene un destino, ora como quien ya pertenece y camina como quien fue amado desde antes de la fundación del mundo. Porque cuando entiendes esto, cada pensamiento de derrota, de temor o de duda pierde su fuerza. Lo temporal se pone en su lugar y lo eterno toma su sitio en tu corazón. Hemos caminado con Jesús desde el aposento silencioso hasta el clamor de la cruz. Hemos tomado cada frase del Padre Nuestro como martillo contra murallas invisibles y puente hacia un destino eterno. Ahora sabes que la oración no es refugio de emergencia, sino estrategia permanente. Que Padre Nuestro destruye la orfandad. Hágase tu voluntad, vence al orgullo y líbranos del mal. Instala un escudo invisible sobre tu mente. Pero todo lo aprendido morirá en teoría si hoy sales igual que entraste. El cielo busca hijos que conviertan cada amanecer en altar, cada suspiro en intercesión, cada batalla en oportunidad para decir, yo oro primero y actúo después. Así que decide consagrar tu lugar secreto, invitar a alguien a unirse en acuerdo y persistir hasta que la montaña se mueva, porque lo hará. Cierro con esta oración. Padre, sellamos cada palabra recibida. Que tu Espíritu despierte en nosotros el hábito de orar como Jesús, hasta que nuestra mente se alinee con tu verdad y nuestro entorno manifieste tu reino. Declaramos que a partir de hoy vivimos para conocerte en lo secreto y honrarte en público. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Si esta jornada encendió algo en tu interior, escribe en los comentarios. Persistiré en oración hasta ver la gloria de Dios. Compártelo con alguien que necesite romper sus propias cadenas mentales. Y si aún no lo has hecho, suscríbete y activa las notificaciones. Juntos transformaremos cada pensamiento en un peldaño hacia el propósito divino. Ora, levántate y camina. El cielo está abierto sobre ti.